Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Uno de los temas que veremos en esta semana es longitud y congruencia de segmentos. Este video va dirigido para séptimo grado y mi nombre es Ruth López. Bien, para iniciar con lo que es el tema de longitud y congruencia de segmentos, vamos a trabajar con un ejemplo. Dicho ejemplo dice: ¿cuál de los recorridos que se muestran en la figura de la derecha es el más corto entre el punto A y el punto B? ¿Por qué? Entonces nos dan tres opciones. ¿Cuál de esos segmentos es más corto? Si la línea roja, si el segmento o la línea verde. Entonces nos dan aquí, nos dicen que la línea roja, que es esta de aquí, podemos decir que es un cateto y la hipotenusa de este triángulo mide 10 centímetros. Que esta cuerda que está aquí o esta línea verde mide 13 centímetros. Y que el segmento AB, que es la línea azul, mide 8 centímetros. Entonces, según estas medidas, ¿cuál de estas tres líneas es más corta? Claramente está que es el segmento AB. ¿Por qué razón? Entonces dice la respuesta que el segmento AB es el más corto porque mide menos que las demás líneas. Entonces, miren, si comparamos 10 centímetros, 13 centímetros y 8 centímetros, 8 es menor, por lo tanto, el segmento AB es la línea más corta en esta figura. Muy bien. Dice, el recorrido más corto entre dos puntos cualesquiera está determinado por el segmento que los une. Ese segmento muestra la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, como mirábamos en la figura anterior, el segmento AB lo que marcaba es la distancia entre el punto A y el punto B. Dice la distancia entre los puntos A y B del ejemplo 2.3, que el ejemplo que vimos anteriormente, es de 8 centímetros. Esa distancia también es la longitud del segmento AB. Es decir, que la longitud del segmento AB es de 8 centímetros y se representa como AB igual a 8 centímetros. Entonces, la distancia que marque entre dos puntos le vamos a llamar longitud. Al medir el largo o el ancho de los objetos, lo que en realidad hacemos es determinar la longitud del segmento que representa ese ancho y ese largo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de longitud, hablamos de el ancho y el largo que tiene un segmento. Vean, vamos a ver estos dos ejemplos que nos dan aquí. En este primer caso, tenemos un niño y la niña está midiendo su altura. Y esa altura, la altura del niño es 1 metro. Entonces, si marcamos un punto desde 0 centímetros o 0 metros y el segundo punto en 1 metro, entonces decimos que ese segmento AB mide 1 metro. Miren, desde el punto A al punto B hay 1 metro de longitud o 1 metro de distancia. Tenemos esta segunda imagen donde se quiere medir el largo de un lápiz. Entonces colocamos el extremo del borrador en 0 centímetros y el extremo de la punta en donde termina. Entonces miren, desde el punto C, que está en 0 centímetros, al punto D, que está en el extremo del lápiz, hay ¿cuántos centímetros de distancia hay? 6 centímetros. Por lo tanto, la longitud de este lápiz o la longitud del segmento que forma el tamaño del lápiz
es de 6 centímetros. Vamos a ver un segundo ejemplo. Nos piden trazar el segmento FG con 4 centímetros de longitud. Entonces nos piden trazar un segmento y ese segmento debe medir 4 centímetros. ¿Con qué instrumento vamos a auxiliarnos para resolver este ejercicio? Con la ayuda de una regla, mida 4 centímetros y trace el segmento. Entonces vamos a tomar nuestra regla, ustedes van a tomar su regla en su cuaderno, van a trazar un punto en 0 centímetros y de ahí otro punto en 4 centímetros porque es la medida que nos están pidiendo que tenga este segmento. Entonces trazamos otro punto en 4 centímetros y luego trazamos la línea. Ahí me disculpan si yo no lo hago derecho, pero no estoy utilizando regla. Y en la imagen ya estaba en rojo, ¿verdad? Entonces, miren, trazamos una línea auxiliándonos con la regla. Es importante utilizar la regla, 1, para que esta medida sea precisa y 2, para que sea derecha, ¿verdad? Y no salga la línea como yo la tracé a mano alzada. Bien, entonces, ahí ya tenemos nuestro segmento de 4 centímetros. Ahora solo nos falta nombrar sus extremos, o sea, nombrar el punto de inicio y nombrar el punto donde termina el segmento. ¿Qué nombre le vamos a asignar? Bueno, en el ejercicio ya nos están diciendo qué nombre debemos asignarle, que es el segmento FG. Quiere decir que el punto de inicio le vamos a asignar la letra F y al punto donde termina la longitud de este segmento le vamos a asignar G. Entonces este sería el segmento FG. ¿Y cuánto mide ese segmento? 4 centímetros. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Dice, el punto B está en el segmento AC, tal como se muestra en la figura. Si AC es igual a 7 y AB es igual a 4, ¿cuál es la longitud del segmento BC? Entonces, miren, aquí me dan el segmento AC, ¿sí? Ahora, dentro de este segmento AC hay otro punto, que ese punto le nombraron B. Entonces, dice que el segmento AC mide 7. No nos dice si son centímetros o qué unidad. Mide 7. Entonces, de aquí a acá hay 7 unidades. ¿Sí? Y el segmento AB mide 4. Entonces, desde el punto A hasta el punto B hay 4 unidades. Ahí me disculpan. Hasta aquí hay 4 unidades, ¿verdad? Todo esto de aquí. Desde aquí hasta acá hay 4 unidades. Entonces, esos son los datos que nos dan. Ahora nos hacen una pregunta. Dice, ¿cuál es la longitud del segmento BC? Entonces, me están preguntando cuánto mediría este segmento de aquí, desde el punto B hasta el punto C. ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto cree usted que mide? Tenemos aquí la solución. Dice, la longitud del segmento AC es igual a la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros sumamos, este es el segmento AC, ¿verdad? Todo esto. Ahora, ese segmento AC podemos decir que está formado por 2 segmentos más, que sería el segmento AB, que es desde el punto A hasta el punto B, y también por el segmento BC, es decir, desde el punto B hasta el punto C. Sí, por estos 2 segmentos. Entonces, si nosotros sumamos el segmento AB más el segmento BC, que es lo que tenemos aquí escrito en letras, vamos a formar un solo segmento, que sería el segmento AC. Ahora ya nos dan la medida del segmento AB, que nos dicen que mide 4 unidades.
No nos dan la medida del segmento BC, que es lo que queremos encontrar, pero sí nos dan la medida del segmento AC, que mide 7 centímetros. Entonces aquí, lo único que hicimos fue sustituir ya los datos que nos dan, ¿verdad? Ahora vamos a resolver esta ecuación o esta igualdad. Ya nosotros somos expertos en eso, ¿verdad? Entonces tenemos el segmento BC. Este 4 lo vamos a mover al lado derecho y al moverlo, ¿qué ocurre? Cambia de signo, es decir, está positivo, va a cambiar a negativo y es lo que está aquí. Entonces me queda 7 menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque este 4 lo movimos y al moverlo cambia de signo. A eso se le llama transposición de términos. Entonces tenemos el segmento BC, que es lo que queremos encontrar su medida. Y ahora vamos a restar. 7 menos 4, eso es 3. Entonces quiere decir que el segmento BC, o sea, desde el punto B hasta el punto C, hay 3 unidades de longitud o de distancia. Miren, esa es la respuesta. Muy bien. Ahora veremos otro ejemplo. Dice, traza el segmento CD que tenga la misma longitud del segmento AB, utilizando regla y compás. Entonces, vean, aquí nos dan el segmento AB. Ahora, ¿nos dan cuánto mide ese segmento? No, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos construir otro segmento, ¿sí? Otro segmento que tenga exactamente esta medida? Entonces lo vamos a hacer en 3 pasos. El paso número 1 dice que nos dan este segmento. Este es el dato que nos están dando. Dice, con las reglas se traza una recta cualquiera y se coloca el punto C sobre ella. Entonces, además del segmento que ya nos están dando, nosotros vamos a dibujar una línea recta, ¿sí? Abajo de este puede ser o a la par de este. Vamos a dibujar una línea recta con la regla, ¿sí? Después de dibujar esta línea recta, vamos a colocar un punto y a ese punto le vamos a asignar la letra C. ¿Por qué la letra C? Porque nos dicen que debemos trazar un nuevo segmento y que ese segmento se debe llamar CD. Entonces, en este punto va a iniciar nuestro segmento. Entonces, por esa razón, le vamos a asignar la letra C allí. El paso número 2 dice, se hace coincidir los extremos del compás con los extremos del segmento AB. Entonces, usted va a tomar su compás y va a colocar el extremo de la aguja del compás en el punto A y el extremo del lápiz en el punto B, de forma que quede exactito. Aquí de la aguja del compás y acá el lápiz del compás. Y sin mover ese compás, usted lo va a tomar de la punta y va a hacer coincidir la punta de la aguja en el punto C y luego con el lápiz va a marcar dónde está la abertura. En este caso se formó allí. Dice con esa misma abertura, o sea, con la abertura que se nos formó al hacerlo aquí, con esa misma abertura se traza un arco con centro en C, por eso la aguja va ahí, que corte a la recta al punto de corte ya me lo dé. Entonces vamos a tomar nuestro compás y vamos a hacer una marca, como esta marca roja que está aquí. Y en el punto donde esta marca se une con la línea recta que nosotros trazamos, vamos a marcar ese punto y a ese punto le vamos a llamar D. Entonces, miren, este segmento de recta limitado por el punto CD se llama segmento CD y tiene la misma longitud que el segmento AB. Entonces, miren, desde el punto C al punto D va a haber la misma distancia o la misma longitud del punto A al punto B del segmento que ya nos daban. De esta forma, aunque nosotros no sepamos la medida exacta de un segmento, podemos trazar uno con la misma medida.
Bien, dice, se hace uso del compás para copiar de manera más precisa la longitud de segmentos pequeños. Entonces, por eso usamos no solamente reglas, sino que también compás para hacer que esos dos segmentos tengan la misma longitud, que esa medida sea lo más precisa posible. Ahora, dos o más segmentos son congruentes si tienen la misma longitud. Entonces le vamos a llamar congruentes a los segmentos que tengan la misma longitud, es decir, la misma medida. Entonces, cuando dos segmentos tengan la misma medida, le vamos a llamar segmentos congruentes. Para simbolizar que dos segmentos son congruentes, utilizamos el signo y miren, tenemos un signo igual y como una ola sobre él. Entonces, a este signo o símbolo se le conoce como el signo de congruencia. Entonces, este signo es el que vamos a utilizar cuando dos o más segmentos sean congruentes, es decir, tengan la misma medida. En el ejemplo 2.6, que es el ejemplo que acabamos de hacer anteriormente con nuestro compás, los segmentos AB y CD son congruentes. ¿Por qué razón decimos que el segmento AB y el segmento CD son congruentes? Porque tienen la misma longitud, es decir, la misma medida. Los segmentos AB y CD tienen la misma longitud, o sea que AB es igual que CD. Entonces los segmentos AB y CD son congruentes y los vamos a escribir. Entonces esta línea de aquí arriba de las letras significa segmento. Segmento AB y este signo que es el de congruencia, que entonces vamos a decir el segmento AB es congruente con el segmento CD. Dice, cuando dos segmentos son congruentes, por lo general se coloca una misma marca en las figuras para indicarlo. Entonces, miren, aquí tenemos ejemplos. Estos son dos cuadriláteros. Entonces, tenemos este cuadrilátero. Y nos dicen que el lado AB, que es este de aquí, va a ser igual que DC. ¿Sí? Entonces, este es igual que este. Entonces, para saber nosotros que tienen la misma longitud o tienen la misma medida, vamos a colocar una marca sobre ellos. Pero la marca que coloquemos acá debe ser la misma que coloquemos en este otro. Y también nos dicen que el segmento BC, que es el que está aquí abajo, va a ser igual que el segmento AD, van a tener la misma medida. Y para simbolizar que estos dos tienen la misma medida, entonces la marca que coloquemos acá también debemos colocarla acá. Por esta razón, miren, este tiene una línea, este tiene una línea para decir que estos dos son iguales y este de acá tiene dos líneas y este dos líneas para decir que estos dos son iguales o son congruentes. Bien, una vez habiendo visto estos ejemplos, vamos a trabajar con algunos ejercicios. En el primer ejercicio asignado, usted va a trazar un segmento AB con longitud de 8 centímetros. Entonces, usted va a dibujar un segmento que tenga 8 centímetros. En el segundo ejercicio, el punto G dice que está en el segmento FH. Entonces, tenemos el segmento FH y aquí tenemos el punto G. Como se muestra en la figura. Si FH mide 9 centímetros, es decir, de aquí a aquí hay 9 centímetros, y GH, es decir, de aquí a aquí hay 2 centímetros, entonces, ¿cuánto va a medir o cuál es la longitud del segmento FG? Entonces, ustedes van a resolver estos ejercicios en su cuaderno. ¿Cuál es la tarea para esta semana? En primer lugar, va a ver el video sobre longitud y congruencia de segmentos, que es justamente este. Va a copiar el contenido de este video en su cuaderno de matemáticas. Número 3, va a resolver los ejercicios propuestos en este video, los dos que le acabo de mostrar anteriormente. Número 4, después de haber copiado y resuelto los ejercicios, va a enviar la evidencia de su trabajo al WhatsApp de la maestra. ¿Cuándo es la fecha de entrega de este trabajo? El martes 3 de agosto de este año. Ya saben que cualquier duda o consulta me pueden escribir al WhatsApp para poder ayudarles. Que tengan un feliz día.